En octubre de 2011, Steve Jobs falleció y Tim Cook asumió como director ejecutivo de Apple. Cook era un ejecutivo de operaciones con experiencia en logística que había trabajado como segundo al mando desde 2005. En ese momento, Apple tenía un valor de mercado de unos $350,000 millones. Y recientemente, en abril de 2026, Apple anunció la transición. Cook, de 65 años, dejará el cargo de director ejecutivo el 1 de septiembre para pasar a presidente del consejo. John Ternus, con 25 años en la compañía y responsable de ingeniería de hardware, será el encargado de tomar el puesto de CEO. Este documental repasa los 15 años de Tim Cook al frente, el crecimiento financiero y operativo de Apple, los lanzamientos principales con sus detalles, las polémicas y los errores y la transición actual. Tim Cook tenía amplia experiencia en operaciones adquirida en sus puestos anteriores en IBM y Compaq. Su principal contribución fue mejorar la cadena de suministro. Negociaba contratos exigentes con proveedores como Foxconn y TSMC. Pedía grandes volúmenes, plazos cortos y alta calidad con estándares elevados a cambio de compromisos estables. Logró reducir los inventarios de meses a días y producir cientos de millones de iPhones al año con altísima eficiencia. Esto permitió escalar la producción de forma masiva y mantener márgenes operativos altos, incluso en periodos de crisis económicas. Su primer lanzamiento de hardware importante como director ejecutivo fue el iPhone 4S en octubre de 2011, presentado solo un día antes de la muerte de Steve Jobs. Incluyó Siri, el asistente de voz que respondía a comandos hablados, y mejoró la cámara, además del procesador. Fue un modelo que mantuvo el diseño anterior, pero añadió funciones nuevas y consolidó el iPhone en el mercado. El primer lanzamiento relevante de software llegó en 2012 con Apple Maps. Apple reemplazó los mapas de Google por su propia aplicación integrada en iOS, aunque tuvo problemas iniciales que detallaremos más adelante, pero representó el primer intento de Apple de controlar más su propio ecosistema de software. Entre los lanzamientos clave destacan varios que marcaron etapas importantes. En 2014, los iPhone 6 y 6 Plus introdujeron pantallas más grandes con 4.7 pulgadas en el modelo estándar y 5.5 pulgadas en el modelo Plus. Fue una respuesta un tanto tardía, pero a fin de cuentas respuesta de Apple a la tendencia de los teléfonos grandes que se veían en sus competidores. Vendieron millones de unidades y generaron récords de ingresos, cambiando la percepción de que Apple solo hacía dispositivos compactos. En 2015, Apple lanzó el Apple Watch y fue la primera categoría completamente nueva de hardware desde la era de Jobs. Por cierto, fue de los primeros productos en poner el mismo nombre de la marca dentro del producto, a diferencia de productos pasados que utilizaban la letra I como distintivo, probablemente porque no era algo que pudieran registrar, y marcas que no eran Apple utilizaban también esa pequeña letra I para nombrar a sus productos. Todos pensaban que se llamaría iWatch y terminó llamándose Apple Watch. Empezó como un complemento del iPhone con notificaciones, seguimiento de actividad y aplicaciones, pero evolucionó rápidamente con sensores de salud. En modelos posteriores añadió detección de ritmo cardíaco irregular, electrocardiograma, detección de caídas y mucho más. Se convirtió en el reloj inteligente más vendido del mundo y abrió el segmento de los wearables prácticamente. En 2016 llegaron los AirPods, popularizando la categoría de audífonos estéreo totalmente inalámbricos, sin ningún tipo de cables entre ellos, con conexión automática al iPhone y cancelación de ruido en versiones posteriores. Popularizaron este formato y crearon un mercado masivo de audio inalámbrico, generando miles de millones de ventas recurrentes. En 2017, el iPhone X representó un cambio grandísimo en el diseño. Eliminó el botón Home, introdujo el notch en la parte superior de la pantalla, Face ID para desbloqueo facial y una pantalla OLED que llegaba hasta los bordes, aunque al día de hoy luce a bordes muy grandes, pero en su momento fue totalmente revolucionario. Fue un
un modelo premium que estableció un nuevo estándar para todos los siguientes iPhones. Y en 2020, Apple presentó sus propios chips M1 para Macs. Este para mí ha sido el mayor logro de Tim Cook, ya que terminó la dependencia de procesadores Intel. Los Macs con M1 eran más rápidos, consumían menos energía y ofrecían mejor duración de batería. La transición se extendió a toda la línea de computadoras y mejoró el rendimiento general. Los servicios también crecieron de forma importante. En 2015 se lanzó Apple Music, que compitió directamente con Spotify. Luego llegaron Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Fitness Plus y el fortalecimiento de iCloud con Apple Pay, lanzado desde 2014. Estos servicios superaron los $100,000 millones anuales en ingresos, ofreciendo flujos de dinero recurrentes y reduciendo la dependencia del hardware. Tim Cook también impulsó políticas de privacidad como uno de sus principales estandartes, metas de sostenibilidad para reducir emisiones de carbono en toda la cadena de suministro, sumándose también a la tendencia de mayor diversidad en su empresa. Bajo su dirección, Apple creció de forma constante y se integró más en la vida diaria de las personas. Su último lanzamiento importante de hardware antes de la transición fue la serie iPhone 17 en 2025, con modelos que representaron cambios importantes junto a actualizaciones en la línea Mac, como la exitosísima MacBook Neo. Estos productos mostraron cómo Tim Cook refinaba y mejoraba lo existente con muchísima precisión, pero a pesar de estos avances, muchos hemos criticado que Apple adoptó nuevas tecnologías a un ritmo mucho más lento que sus competidores, enfocándose mucho más en mejorar productos existentes que en crear categorías completamente nuevas, como lo llegamos a percibir en la era de Steve Jobs. La era de Tim Cook también tuvo problemas importantes que generaron críticas y afectaron la percepción pública. En 2012, Apple Maps se lanzó con mapas inexactos y errores fatales, como indicaciones que llevaban a carreteras inexistentes o imágenes distorsionadas, incluso otros caminos que llegaban a topar con el mar. Tim Cook tuvo que ofrecer disculpas públicamente, reconocer que el producto no cumplía los estándares de Apple y recomendar a los usuarios descargar aplicaciones de terceros mientras lo corregían. Fue uno de los primeros tropiezos visibles y expuso dificultades en el software, tal vez no esencial del iPhone, pero que posteriormente se fue perfeccionando. En 2014, el iPhone 6 Plus tuvo el problema conocido como Bend Gate. Videos virales mostraban que los teléfonos se doblaban permanentemente cuando se guardaban en bolsillos ajustados o se sentaban sobre ellos. Algunos otros se atrevieron a ofrecer mayor presión hasta romperlo con relativa facilidad. El diseño ultra fino era parte del atractivo del dispositivo, pero generó dudas sobre la durabilidad. Apple explicó que eran casos raros, ofreciendo reemplazos para defectos de fábrica, y dijo que solo un pequeño porcentaje de usuarios reportó el problema, pero la polémica duró meses y afectó la imagen de calidad premium que tenía la marca. En 2017 ocurrió el Battery Gate. Apple admitió que había reducido el rendimiento de iPhones antiguos con baterías degradadas mediante actualizaciones de iOS, sin informar claramente a los usuarios al principio. El objetivo supuestamente era evitar apagones inesperados, pero muchos lo interpretaron como obsolescencia programada. Esto provocó demandas colectivas, multas en varios países y otra disculpa pública de Tim Cook. Apple bajó el precio de las baterías de reemplazo y añadió más información sobre el estado de la batería en iOS para mejorar la transparencia. Otros problemas de hardware incluyeron los teclados de las MacBook, que fallaban por acumulación de polvo y generaron quejas durante años, hasta que Apple cambió ese famoso diseño de mariposa por versiones tradicionales. El AirPower, un cargador inalámbrico anunciado en 2017 para cargar varios dispositivos al mismo tiempo, nunca llegó al mercado y fue cancelado silenciosamente en 2019 sin disculpas y sin demasiadas explicaciones. El HomePod original de 2018 tuvo ventas por debajo de las expectativas. La Touch Bar de las MacBook Pro fue criticada por muchos usuarios como un simple elemento decorativo y llamativo y no tan práctico. Pero hubo proyectos mayores que tampoco llegaron a un buen término. El proyecto interno del coche eléctrico consumió miles de millones durante años y fue cancelado
lanzado recientemente en 2024 sin un vehículo terminado que estuviera listo para ser lanzado a la venta. El Vision Pro, lanzado en 2024, recibió bastantes elogios por su tecnología de realidad mixta, pero tuvo ventas muy limitadas debido a su precio alto y uso especializado. Muchos terminaron comprando y devolviendo los lentes únicamente para experimentarlos. En inteligencia artificial, Apple se retrasó respecto a competidores y tuvo que formar alianzas externas para avanzar en funciones como Apple Intelligence. La fuerte dependencia de la producción en China, que Tim Cook había construido con éxito mediante negociaciones, también creó riesgos. La mayoría de los iPhones se ensamblaban allí, lo que permitió eficiencia, pero expuso a Apple a cortes en la cadena de suministro, como los cierres de fábricas por la pandemia, tensiones comerciales y críticas sobre las condiciones laborales en proveedores. Incluso, debido a toda la guerra comercial, también se puso en riesgo toda la producción. Tim Cook aceleró la diversificación hacia India y Vietnam, un proceso lento y costoso que aún continúa. Pero además, Apple enfrentó multas en Europa por las reglas de la App Store, demandas por competencia y cuestiones fiscales que generaron pagos millonarios. Y a pesar de todo eso, Tim Cook logró sobrellevarlo. John Ternus, el nuevo director ejecutivo, lleva 25 años en Apple. Comenzó en 2001 en el equipo de diseño de productos y ha liderado la ingeniería de hardware de iPhone, iPad, Mac, AirPods y Apple Watch. Participó directamente en la transición a chips propios de Apple. Se espera que Ternus mantenga la eficiencia operativa y los resultados financieros sólidos de Tim Cook, pero probablemente con mayor énfasis en innovación de hardware, integración de inteligencia artificial y desarrollo de nuevos productos. Podrían venir cosas emocionantes para la marca. Hereda una Apple con muy buena situación económica, pero con retos como la competencia intensa, regulaciones y la necesidad de acelerar en áreas como la inteligencia artificial. El legado de Tim Cook incluye haber hecho que Apple crezca hasta los $4 billones, haber mejorado la cadena de suministro, haber lanzado productos exitosísimos como el Apple Watch, los AirPods y más, y haber diversificado hacia los servicios, aunque también enfrentó críticas por priorizar la estabilidad sobre la innovación radical. Tim Cook dirigió a Apple durante 15 años con un enfoque en la ejecución operativa y el crecimiento estable. Desde el iPhone 4S hasta el iPhone 17, su periodo incluyó éxitos claros y errores bastante visibles. Dejó la compañía más grande, más diversificada y más estable, y ahora con John Ternus al frente, Apple entra en una nueva etapa manteniendo la continuidad. El impacto de Tim Cook se ve en los dispositivos que millones de personas usan cada día y en la estructura sólida que logró construir. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores, te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a blogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.